Sobre tecnología y menores hablaremos hoy aquí en Economía San Juris, en la Casa del Derecho, con dos invitadas de lujo, como no podía ser menos. A mi izquierda, a su derecha, Delia Rodríguez, CEO de Vestalia Abogados de Infancia, además de ser la responsable de la sección de Infancia y Juventud de Women in a Legal World, que acaba de presentar recientemente, el pasado mes de octubre de 2024, este libro, La protección de la infancia en entornos digitales, editado por la editorial Dickinson, cuya recaudación además se destina a UNICEF, ¿verdad? Tiene Efectivamente. una función benéfica. Bienvenida a la Casa del Derecho, Delia Rodríguez. Muchísimas gracias, Pablo. Un placer estar aquí. Y a mi derecha, a su izquierda, Ana Belén Martínez, directora general del Consejo General de la Procura Española y secretaria general de Women in a Legal World, además de cofundadora de esta institución. Bienvenida a la Casa del Derecho, Ana Belén. Muchísimas gracias, Pablo. Un placer estar hoy aquí con vosotros. Hablaremos, como decíamos al inicio de esta entrevista múltiple, entre la relación entre infancia y tecnología. Parece ser que el acceso a la tecnología, con lo que ello conlleva, a unos riesgos inmanentes a este acceso, parece que se produce de edades más tempranas. ¿Qué opinión os merece el cómo se está adelantando el acceso y qué riesgos conlleva al acceso digital por parte de los menores? Pues sí, efectivamente, Pablo, esto es una realidad. Cada vez los menores acceden al entorno digital con una edad son mucho más pequeños, y creemos que es imprescindible y necesario articular un sistema de protección de la infancia en este entorno digital. Cuando los menores comienzan a utilizar los dispositivos electrónicos, están en plena fase de desarrollo, de neurodesarrollo, y están en plena construcción de su personalidad y de forma de comportarse. Entonces se abre una ventana que es de extrema sensibilidad, de la que dependerá en el futuro su empatía, su salud y también la forma que tienen de comportarse. Por eso creemos que tenemos que lograr entre la sociedad, las familias, los educadores y los propios menores también, que sean conscientes de estos riesgos que supone que el entorno digital en la infancia. Y para eso, por no hablar del riesgo también de la defensa de sus datos, ¿no? Que son como jóvenes, pues no tienen esa preocupación y no saben cómo enfrentarse a proteger su intimidad. Entonces creo que es fundamental que estemos todos coordinados, tanto familias como a nivel educativo, para darles ese soporte y esa ayuda a los menores. Ahora hablaremos, a lo largo de esta entrevista, de ese anteproyecto de ley que presenta el Gobierno precisamente para regular el acceso a la tecnología por parte de los menores. Hablabas de que acceden a esta tecnología, al entorno digital, a una edad cada vez más temprana y en la que ni siquiera se ha consumado el desarrollo cognitivo, neuronal del menor. ¿Cuál sería, por hacer un pequeño titular o sintetizar, el mayor riesgo al que a su juicio se exponen los menores? Y pasamos a que Delia nos dé su opinión acerca precisamente de esto. Bueno, pues el riesgo sobre todo es esto: se enfrentan a algo desconocido y están desprotegidos. Ellos entran en una ventana que no saben lo que se van a encontrar. Entonces, por eso es necesario que tengamos los padres fundamentalmente se establecen con entorno parental, pero bueno, en realidad sabemos todos que no están funcionando y pues tenemos que tomar otras medidas para poder protegerlos. Delia, riesgos del acceso temprano a ese entorno digital. Pues tomando el relevo de lo que ha dicho Ana, efectivamente nos enfrentamos ante una realidad social que es imparable. Y como bien decía, es importante que distintos agentes estemos alineados en esta batalla que a veces se torna muy cuesta arriba, de la defensa de los derechos digitales y no digitales de los menores. ¿Qué ocurre aquí? Que cada uno va pues como una barca, que cada uno rema para un lado. Hasta ahora parece que tenemos iniciativas estatales que apuntan a una mejora de la situación actual, pero hasta ahora lo que tenemos es unos padres y madres que, con la presión social es que mi amigo Manolito ya tiene teléfono. Cada vez hemos ido ganando terreno y cada vez los niños con este cuento tienen el teléfono antes, porque dices, ¿qué le voy a hacer? Le dejo incomunicado, le van a hacer bullying porque precisamente es el único que no tiene dispositivo. Por otro lado, tenemos empresas que lo que buscan es capitalizar su actividad y que no tienen hasta ahora, bien por imagen corporativa, bien porque la ley les obligue,
una responsabilidad que les haga pensar, tengo que instaurar en todos los dispositivos que yo fabrique aquí un control parental, como decía Ana, que esa es una de las novedades del anteproyecto del que hablabas. Entonces, todo esto, más sumado la falta de educación y de prevención, porque aunque toda educación lleva un puntito de prohibición o de restricción, es cierto que tenemos todavía mucha carencia en cuanto a que incluso los adultos se empapen y sepan qué es un uso responsable de las nuevas tecnologías. Entonces, dicho esto, es un problema en sí mismo que los menores accedan cada vez antes a los dispositivos, pues desde la óptica física y neurológica, por supuesto. Hay estudios, de hecho en el libro se abordan por parte de sanitarios, porque es un libro multidisciplinar, pero también hay riesgos jurídicos, por ejemplo, titulares que te hacen que se te ponga la piel de gallina. Los menores cada vez consumen antes pornografía. Sí. El 50% de los menores de 13... ahondar aún más en ese dato, Delia, consumen antes pornografía. ¿A qué edad se está empezando a consumir pornografía? Efectivamente, el 50% de los menores de 13 en España, según estudios realizados recientemente, consume pornografía. O sea, más de la mitad de los menores de 13 años está ya consumiendo pornografía. Y antes de los 13, si no recuerdo mal, era cerca de un 20%. Estos son cifras tremendas porque pensemos, como bien decía Ana, que están en una fase de su desarrollo personal importantísima. Entonces, su identidad sexual también se está forjando en estas edades. Muchos de ellos reconocen en estas encuestas que consideran que es normal lo que ven en la pornografía y de hecho lo aplican como algo normal o lo desean aplicar como algo normal en sus relaciones sexuales. Pero es que también tenemos otros titulares que son preocupantes. Por ejemplo, el aumento de delitos entre menores de edad con relación a la tecnología. ¿Qué ocurre? Aquí un debate que es interesantísimo y nos da para otra entrevista, la edad de responsabilidad penal de los menores, porque claro, cuando tienen menos de 14 años aquí no pasa nada, pero hay delitos muy graves que se cometen, incluso relacionados de agresiones sexuales, sexting, muchísimo abanico de riesgos, pero es que muchas veces vienen protagonizados no por adultos, que también, sino entre menores. Entonces, el ciberbullying, hace poco leía un titular de un juicio muy mediático porque el padre está en redes sociales y lleva haciendo una campaña tremenda porque su hija se suicidó tras unos episodios de acoso escolar en los que presuntamente el centro escolar no hizo lo que tenía que hacer y todo esto pues, hace que salten las alarmas, ¿no? Uno de los motivos, no el único, por el que desde Women in a Legal World queremos desempeñar una labor fundamental, porque al final es una asociación que creo que se representa por ser un agente de transformación social y desde esta Comisión de Infancia pretendemos no ser meros observadores, sino tener una acción potente para poner nuestro granito de arena, ¿verdad?, en todas estas cuestiones. Influir, ejercer algún tipo de presión, ser abiertamente un lobby legítimo, en este caso, presione para proteger los derechos de la infancia y de los menores. Hablaba Delia, ha dejado entrever esa futura regulación a través del anteproyecto de ley que plantea el Gobierno para regular el acceso a los jóvenes y a la infancia de esa tecnología a la que se ponen a una serie de riesgos. Nace con una vocación obviamente reguladora, lo decía, también restrictiva, ¿no? Conlleva una pequeña restricción, entendemos que para salvaguardar un fin mayor, un bien mayor, que es el de los derechos de los jóvenes, ¿no? Si tuviéramos que subrayar o identificar tres cuestiones básicas por las que se implementa o se plantea el desarrollo de esta ley, ¿cuáles serían? Hemos hablado de pornografía infantil, sexting, grooming, ciberacoso. ¿Por qué salta la alarma y por qué nos vemos obligados a regular el acceso a la tecnología por parte de los jóvenes? Bueno, pues porque los datos y las estadísticas nos llevan a confirmar que efectivamente la llegada de Internet a nuestras vidas y a la de los niños y adolescentes en concreto ha acarreado daños tanto físicos como psicológicos y afectivos que es de obligación social proteger y garantizar su correcto desarrollo evolutivo. Esto es una cuestión fundamental, son derechos fundamentales y constitucionales. ¿Qué se aborda en este anteproyecto que fue aprobado en junio del 2024 y en el que además se ha contado con un comité de expertos, de 50 expertos si no me equivoco, de distintas disciplinas que han hecho un trabajo tremendo porque conozco a distintos profesionales, algunos de ellos han participado en esta obra colectiva. Lo que han pretendido es, cada uno desde su disciplina, exponer estos riesgos de los que hablamos, ¿no?, para que se plasmen en una ley.
¿Qué ocurre? Bueno, que este anteproyecto es muy ambicioso, incluye una serie de puntos muy interesantes, como por ejemplo aumentar la edad de acceso a las redes sociales de los menores de 14 a 16, también esa obligación de los fabricantes de poner en sus dispositivos ese control parental, pero nos surgen también muchos interrogantes, ¿vale? Porque es muy innovadora en cuanto a, por ejemplo, la orden de alejamiento virtual, que también es un aspecto muy interesante, pero a mí personalmente como profesional y como reciente madre, claro que ahora tengo esa preocupación añadida, ya no solamente como abogada de familia e infancia, es cómo se va a trasladar esto en la parte técnica, es decir, cómo vamos a obligar a un fabricante que tiene su sede fuera de España, o cómo se va a articular esa orden de alejamiento virtual. Todavía esto hay que darle forma y verlo en la práctica para poder decir si estamos ante un proyecto que de verdad va a tener su eficacia en un tema tan complejo y que se nos escapa entre los dedos, como es la protección de los niños, ya no en las paredes de un colegio, sino en la red. ¿Opinión acerca, Anabel, de este anteproyecto de ley que regula el acceso al entorno digital por parte de los jóvenes? Totalmente de acuerdo con lo que comenta Delia. Es algo que bueno, pues el gobierno no solamente hay que ponerlo y plasmarlo en un papel, sino que luego de verdad debe de implantarse y ejecutarse. Entonces, bueno, yo soy madre de dos niños ya, una niña de 16 y otro de 14 que cumple mañana, y bueno, pues es un tema que a mí me afecta muy directamente, me afecta el cómo se regula y bueno, aparte de que estamos en las familias, yo no les dejo, hasta ahora a la niña le he dejado porque me ha pedido su libertad y su independencia para controlar una red, pero hasta ahora sus redes estaban en mi dispositivo y yo todas las noches antes de, como la novela, leo todo lo que pone, lo que dice, porque es la única forma también de poder controlar, ¿no? Y el primer paso yo creo que son las familias, y para eso, lo que decía también antes Delia, los padres también tenemos que tener formación. Hay muchos padres que no quieren, digo, pues si tienes hijos, yo creo que es casi una obligación tener redes para saber qué es lo que hay, porque si eres ajeno a lo que está sucediendo, creo que debemos de ser testigos un poco y de tener también esa formación en el ámbito en el que se están metiendo nuestros hijos. Entonces la ley lo que tiene que hacer es cumplirse y hacerse seguimiento para que sea una realidad. Y algo muy importante, si me permitís, dotar de presupuestos. Bueno, fundamental. Porque muchas veces, y aunque sea muy incorrecto a nivel político, se utiliza el término infancia para hacer como campaña, como para dar una buena imagen social, pero aquí si no dotamos de presupuestos no se puede llevar a cabo. Por ejemplo, una de las medidas del anteproyecto, que me parece interesantísima, que haya revisiones de pediatría regulares para detectar, fijaos qué importante, posibles adicciones a la tecnología. Que estas adicciones muchas veces llevan de la mano delitos también, por ejemplo, menor, adolescente, que sus padres le castigan retirándole el dispositivo. Entra en un estado de ira y agrede a sus padres. Yo esto lo veo en el despacho. ¿Qué ocurre aquí? Porque al final ese menor, esa muestra que está teniendo ante la retirada de su adicción, demuestra una problemática tremenda, mucho más allá que conectarse a un teléfono. Entonces, estas revisiones, claro, habrá que dotar de presupuestos tanto a nivel educativo, porque se le da un protagonismo importante a los centros a nivel de que se impliquen y que tengan potestad para retirar teléfonos y crear su propia normativa, esta parte sanitaria, la parte jurídica, pero vamos a dotar de qué presupuestos para poder hacer esto realidad, y a mí esto me parece importantísimo, porque si no se quedará como tantas otras leyes en un papel. Por ejemplo, la ley de infancia contra todo tipo de violencia, que hay muchas iniciativas buenas y todavía estoy esperando a que se arranquen la gran mayoría de ellas. Sí, yo si me permitís que me gustaría poner en valor un poco el papel que está haciendo la Policía Nacional, yendo a los colegios con estas charlas que yo creo que sí que les llegan mucho a los niños, sobre todo en unas edades comprendidas, yo creo que es a partir de los 13, y la mayoría, por lo menos los colegios de la Comunidad de Madrid, tienen estas charlas de agentes de la Policía Nacional que les cuentan casos reales, y yo creo que a los niños sí que les impacta el tener ese, porque lo oyes en la televisión o en las noticias, pero cuando te lo cuentan realmente
agentes que ellos respetan, ¿no? Totalmente. Pues yo creo que esta campaña de la Policía Nacional creo que es bastante efectiva y llega mucho a los alumnos de los coles. Una figura de autoridad, ¿no? Que tenga Sí. la capacidad de instruir Sí. o de ofrecer una pauta ética, en este caso a la juventud y la infancia. Hablaba precisamente Ana Belén de ejemplos prácticos para poder adecuar la conducta del menor en el acceso de la tecnología, y me quiero retrotraer a un ejemplo que ha deslizado Delia, de algo que le llegó al despacho, de un menor que agredió a sus padres, ¿no? Porque le castigaron sin coger el móvil. Claro, sí. Me gustaría hacer un ejercicio aquí sobre la marcha, que es enumerar algunos de estos riesgos a los que se pone la juventud mediante ejemplos particulares, como este, de la dimensión humana. Indirectamente, un abogado siempre tiene esa dimensión humana con el cliente. En el caso de la infancia y la familia, entendemos que aún más se agudiza esa sensibilidad, y también técnica, ¿no? ¿Qué pasó en este caso concreto? ¿Qué le ocurrió a este menor? A ver, una de las cuestiones que nos llegan más al despacho, en cuanto a más a la rama de mediación, que también lo hacemos, es padres y madres preocupados por cómo gestionar el uso del dispositivo móvil, porque la prohibición absoluta tampoco me parece, como el titular de Australia, prohibir a los menores de 16 el uso de dispositivos tampoco me parece una solución. Y ojo, tenemos también los derechos digitales de los menores, que hay que respetar, su derecho a la información, etc. Cuando estos padres llegan, muchas veces nos dicen, oye, ¿cómo articulo un contrato en el que pueda llegar a acuerdos con mi hijo adolescente, que no me hago con él? Y muchas veces incluso vienen al despacho, no ocurre todos los días, pero a veces ocurre, y se articula junto con ellos un contrato de compromiso en el que voy a usarlo tales horas, me comprometo pues a que a tal edad mi padre o madre pueda revisar, es decir, como un compromiso mutuo que facilita mucho la convivencia. Pero casos extremos en los que a lo mejor el menor pasa horas y horas enganchado al dispositivo móvil e a internet, y cuando ya el problema lo tenemos encima, los padres pues vienen a pedir ayuda, ¿no? A nosotros o a un psiquiatra infantil. Acciones más preventivas, ¿no? Para que no se produzca precisamente Claro. eso. ¿Pero qué le pasó a este chico niño en concreto agredió, empujó en varias ocasiones, porque imagínate la vergüenza para unos padres a la hora de decir, mi hijo me agrede, tengo un problema que no puedo manejar. Ajá. Entonces, este niño en concreto, y no es un caso aislado, agredía para arrebatar mediante la fuerza el dispositivo a sus padres, llegando, ya te digo, a empujarles de manera violenta. Claro, esto es algo que, bueno, nos recuerda un poco al programa, si me lo permites, de Hermano Mayor, ¿no? Pero es que estas situaciones también se dan, y muchas veces hasta el punto de que padres con hijos ya 17, 18 años llegan a plantearse denunciar. No venir al despacho, sino denunciar, porque han llegado a un punto en el que temen por su vida. Esto es algo muy extremo. Pero una adicción conlleva eso. Tú le quitas a la persona que tiene la adicción su elemento del que se nutre esa adicción, y la reacción puede ser pues, incluso empujar a tus padres. Esto tiene una solución complicada, porque aquí ya llegamos a un punto en el que un abogado, pues no tenemos una varita mágica. Esto ya hay que ir a un psicólogo, a un psiquiatra infantil. Precisamente y buscar quería soluciones. preguntarle, Delia, hablabas de dotación presupuestaria para materializar una aspiración para con los menores. Hablamos de este caso concreto y hablabas del informe psicológico o técnico del campo de la psicología. En el último DSM creo que aún no se recoge esto como adicción, ¿no? Se está ya, desde el punto de vista clínico, identificando como adicción este tipo de cuestiones. Por supuesto. De hecho, una de nuestras autoras, Abigail Huertas, que es psiquiatra infantil, con una amplísima trayectoria, lo dice abiertamente. También su capítulo es muy interesante. ¿Cuáles son las consecuencias psicológicas dentro del ámbito de la salud mental para los menores por el uso indiscriminado de las nuevas tecnologías? Y ya hay estudios que lo corroboran. Y ya sin contar con otro tipo de patologías, por ejemplo, la obesidad. Niños que están todo el día pegados a una pantalla porque resulta cómodo, también, si me lo permitís, y aquí podríamos hablar de conciliación, porque si no tengo tiempo y estoy a 20 cosas y no puedo manejarme en mi vida profesional porque si no renuncio a ello como mujer, pues a lo mejor hay madres o padres que ponen la pantalla, y no lo juzgo porque tienen una problemática social, familiar que subyace. Pero claro, si al final, en vez de estar jugando y haciendo ejercicio y comiendo saludable, estás pegado a una pantalla, también encontramos un aumento de obesidad infantil muy preocupante en nuestro país. Y como es otras problemáticas, problemas de visión, problemas neurológicos, porque tú a un niño no le puedes dar una pantalla a partir de cierta edad, pero no puedes dar una pantalla siendo un bebé, y ves a muchos bebés en carritos con pantallas ya con 1 año y pico haciendo así, que parece que antes de hablar
ya están dándole... Entonces también se habla de que a partir de qué edad podría empezar a utilizarse ese uso de pantallas de una forma segura para el menor. Entonces tenemos todos esos ámbitos, el ámbito sanitario que a mí me preocupa muchísimo y porque hablamos de casos extremos como el suicidio también. El tema de los filtros, que ahora ya se ha introducido también esa, bueno, más bien ha sido de motu propio, porque TikTok, si no me falla la memoria, hace poco publiqué yo un artículo que hablaba de que ha tenido esa iniciativa de prohibir los filtros a menores, creo que eran de 16 o de 14. ¿Con qué fin? Pues con que no piensen que la belleza es lo que vemos en las redes. Porque al final, si yo soy un adolescente que estás más gordito, que tienes granos y veo que mi referente es perfecto porque lleva 20.000 filtros, a lo mejor me cojo una depresión o una anorexia o una bulimia porque quiero llegar a un canon de belleza que ni es real, ni tampoco tengo por qué, que las personas somos diversas y no hay que tener esa perfección, pero los adolescentes son muy vulnerables. Fíjate la amplitud de riesgos que podemos encontrar simplemente rascando un poco, y ya ni te cuento si hablamos de la intromisión de adultos, de la creación de perfiles falsos, de las citas a ciegas en las que aparece un adulto, pero que se ha hecho pasar por un niño, ¿no? Es escalofriante la de riesgos, pero no por ello tenemos que demonizar también el Internet, que tiene muchísimas utilidades, es una herramienta, pero hay que educar. Pero Delia, dices y comentas de la edad de 14 años para prohibir, para no poder utilizar los filtros. Pero ¿cómo lo controlas? Si tú pones la fecha con estas cuentas falsas, pones la fecha de nacimiento a la que te da la gana. Si puedes hacer fingir Totalmente. que eres un adulto, entonces esa norma como es de difícil aplicación. Muy Además, difícil. ahora todos los adolescentes tienen su cuenta oculta, porque tienen la cuenta principal, la segunda, Sí. la que es donde tienen a los mejos, y luego tienen una cuenta falsa, que es un poco de... Esto es así, Sí, es la la cuenta mayor... B para bichear y para... Exacto, Sí, y, sí, y- sí, y sí. con un perfil que no tiene nada que ver, y bueno, yo conozco gente de mi entorno que ha sufrido acoso a través de estas Sí. cuentas falsas, Sí, 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 que eso es un alguien de problema. su colegio, que no lo puedes detectar quién es la persona, pero lo tienes más o menos en el círculo, pero no lo puedes asegurar. Claro, y un segundín, Pablo, muy rápido. Aquí entra en juego también el sistema de verificación de edad, que en este sentido la Agencia Española de Protección de Datos ya desde 2023 lanzó una propuesta muy interesante para hacer una realidad ese sistema de verificación que todavía no está implementado. Porque, claro, la creación de una cuenta falsa e inventarme la edad, muchas veces los padres hasta son conscientes. Es que son conscientes de que tienen esa red y ellos mismos han cooperado para que se ponga una edad que no es cierta. Eso habrá que verlo, es lo que nos referíamos de cómo se va a llevar esto al terreno de la realidad, cómo vamos a implementarlo, en qué plazos también. Claro, porque endosar la responsabilidad de regular ese tipo de excesos a las plataformas digitales en un entorno global y adaptando a cada regulación normativa del país doméstico, ¿no? Es muy difícil. Entendemos que tendría que ser la iniciativa del Estado español a través de un organismo quien, por ejemplo, regulara el uso de un pasaporte digital que te permitiera acceder o crear cuentas digitales, ¿no? Para redes sociales, ¿no? Algo de matriz, un protocolo matriz para que se tenga acceso y no endosar al sector privado, digamos, una cuestión que tendría que ser de regulación pública, ¿no? Exactamente. Y además que podemos eternizarnos, ¿no? Esperando a que haya una unificación de criterios a nivel europeo, ¿no? Muy buenas ideas y muy buenas intenciones, pero habrá que ver cómo este anteproyecto cobra forma. Porque a día de hoy lo que tenemos es que estaba viendo titulares antes de venir a la entrevista y, por ejemplo, pues vemos que en la Fiscalía de Madrid ya en 2013 se había detectado un aumento impresionante del 23% desde 2008 de delitos tecnológicos llevados a cabo por menores. Es que pensad la de años que han pasado. Y ya desde aquí había una problemática y que se ha hecho en esta década. Entonces, soy un poco escéptica, perdón, pero creo que también hay una labor fundamental del individuo y que a veces incluso asociaciones, instituciones como Women pueden hacer un papel más fundamental, porque yo en el Estado no es que no crea, pero es que veo que todo es muy lento. Entonces, Y sobre todo cuando el sujeto de la regulación es un sujeto de derecho que no vota. sí, y ¿no? que además hay unos intereses económicos de por medio que también hay que decirlo. Entonces tengo mucha fe en este sentido también en nuestra comisión, porque creo que podemos hacer una labor fundamental
como profesionales, como madres, a la hora de también concienciar y hacer campañas de sensibilización, que también son importantes. Ana Belén nos daba, Delia, un dato. Desde 2013 aumenta un 23% los ciberdelitos entre menores. Ciberacoso. ¿Qué podrían hacer desde el ámbito familiar, desde las instituciones públicas, desde la escuela, para intentar evitar este problema, el del ciberacoso? Pues yo, pues fíjate, yo a lo mejor soy muy radical, pero una de las primeras medidas que adoptaría sería la prohibición de llevar el teléfono móvil a los colegios. Porque todo parte de ahí, parte de los patios, parte en los baños, parte en los... Entonces estamos permitiendo, hay muchos colegios que no lo permiten, pero la realidad es que los niños llevan los móviles en la mochila. Y luego pues estas fotografías que sabéis que muchos ha salido en varios medios de comunicación, que para que te puedan aceptar en un grupo tú tienes que mandar una foto bueno, pues, de tu intimidad y está aceptado. Y esto todo, si no llevas el móvil al colegio, yo creo que sería la primera medida para prevenir. ¿Hasta qué edad? Esa es una pregunta Esta es importante. una pregunta. Lo que está claro que niños de 10 años, 11 años, 12 años que están llevando los teléfonos móviles a los colegios no deberían de llevarlo. Luego lo que decía Delia es que hemos ido creando desde con bebés, tú vas a un restaurante y estás viendo bebés prácticamente con la tablet o con el dispositivo, que ya no es un problema de tu entorno ni de estructura familiar, es una cuestión de comodidad y vamos desde las familias viéndolo como una normalidad, el niño está entretenido, está súper divertido, pero luego cuando llegan las edades de la adolescencia, como tú le dices que las pantallas o que el ordenador o que... Completamente. Entonces, bueno, pues todo esto, yo creo que como todo la base angular es la educación, tiene que pasar por las familias y bueno, y los gobiernos tienen responsabilidad de atacar todo el ciberataque y bueno, pues es bueno, lo que hablábamos antes, es la unión de los centros educativos, las familias y los gobiernos. Totalmente. Nos centramos en las dos grandes perspectivas que tienen nuestras invitadas de hoy, como juristas, obviamente lo acaban de ver, y también como madres. Desde el punto de vista familiar civil, ¿qué consejos daríais a las familias para evitar problemas en el entorno digital por parte de los menores? Bueno, yo lo que os decía antes, creo que ser usuarios de todas las plataformas que utilizan tus hijos para poder conocer y ver a los peligros que se enfrentan. No sirve de nada decir, yo es que a mí las redes sociales no me interesan. Pues desde el momento que tus hijos la utilizan deberían de interesarte, porque ya no es dónde se meten los niños cuando están en un mundo ajeno a que tú no conoces y bueno, están dentro y están desapareciendo de todo tu entorno, o sea, en tu familia. ¿Cuántos niños hay que que prácticamente no se relacionan? Que les tienes que repetir las cosas 40 veces porque están fuera del entorno familiar, estando en el salón de tu casa. Entonces, pues creo que la primera medida es que los padres sean conocedores de primera mano cuáles son los riesgos a los que se enfrentan sus hijos. Sí, en la misma línea. Primero, instruirse y dedicarle el tiempo que requiere algo tan importante como es la salud física y mental de nuestros hijos. En segundo lugar, yo creo que es muy importante no solo ser, sino también estar. Hay que estar presente en casa. Y a veces eso conlleva, inevitablemente, renuncias por parte de padres y madres. Lo que no se puede es estar en todos lados, en misa y repicando. Si los niños se crían solos, como muchas veces ocurre, o con terceros que no van a preocuparse como los padres y madres de su educación, luego no podemos lamentarnos cuando el problema ya está encima, como decía Ana, porque cuando es pequeño, ¿qué problema me da? Ninguno, está tan cookie ahí con la tablet, pero el problema es cuando vienen, pues sobre todo brota en la adolescencia. Entonces yo creo que es muy importante tomar conciencia del individuo y no decir, no, que la escuela eduque, que el gobierno legisle.
Los padres y madres tienen también un papel, el primero, fundamental. Luego, lo veo de gran utilidad el establecer estos acuerdos entre los adolescentes, que no hace falta ni un abogado. Realmente hay un libro muy reciente publicado de Laura Cuesta, que también escribe en nuestra obra colectiva, que habla de cómo llegar a ese tipo de acuerdos para ese uso responsable y saludable de las tecnologías. Eso me parece también importante, porque delegar en terceros la salud de tus hijos no me parece una solución, porque esto puede salir o no salir. Entonces, papel fundamental de los padres y luego, importante, la labor de todos los agentes sociales, que tenemos que empaparnos de esta responsabilidad y no mirar hacia otro lado. Bien, hoy ni Delia ni Ana Belén parece que tienen cara de Paco Umbral, que no han venido aquí a hablar de su libro. Lo voy a hacer yo y voy a hablar del libro, en este caso, que la vincula a las dos, una por ser autora, la otra por ser cofundadora de Women in a Legal World, quien fomenta este libro, y lo que precipita que estén aquí en el plato de televisión no deja de ser la publicación de este libro, La protección de la infancia en entornos digitales, editado por la editorial Dickinson. Se presentó el pasado mes de octubre en la Fundación Telefónica, con cierto éxito, 150 personas asistentes, entre jueces, fiscales. Entendemos que es una obra pionera, no hay un libro parecido aún. De una forma algo genérica y abierta, Delia, háblanos de tu libro, para quién está dirigido, en qué consiste, de qué se trata, a qué aspira tu libro. Bueno, lo primero, que no es mi libro, es una obra colectiva. Esto me parece muy importante. Una obra colectiva en la que 36 personas, también instituciones, han tenido la generosidad de trabajar en un tiempo récord para ofrecer un contenido efectivamente único. Ahora mismo sobre esta materia no existe un libro similar. Pero no solo esto. Además de contener un montón de temas de plena actualidad de la mano de jueces, fiscales, abogados, médicos, psicólogos, expertos, y contar además con la participación de un gran número de socias de Women in a Legal World, este libro tiene un punto extra, no solamente de información, que sirve, ojo, no solo para juristas. Está destinado a padres, madres y otro tipo de profesionales, educadores. Esto es importante, no solamente es para abogados. Yo creo que es para cualquier persona que quiera estar un poco al día de estas cuestiones tan importantes. Y además, el punto solidario, que no es menos importante. Desde la Comisión de Infancia y Juventud de Women in la Legal World hemos creído que este libro, ya que los autores generosamente, yo lo coordino, no he escrito, yo soy la directora de orquesta. De hecho, es su libro, y ha venido que hablar de su libro, aunque sea coautora o corresponsal del libro, no deja de ser de una forma alícuota tu libro, ¿no? Exacto. Yo he querido coordinar esta orquesta de profesionales impresionantes, además todos ellos referentes del sector familia e infancia, y además tener ese punto de aportación desde la Comisión de Infancia de solidaridad para lo que decíamos antes, llevar al terreno de la realidad lo que las palabras dicen. Entonces, UNICEF es la organización que en estas primeras ediciones va a ser beneficiaria de lo que se obtenga de la venta de estos ejemplares, lo cual es muy importante porque quien quiera adquirir uno, que lo podéis hacer por internet, en la página de Dickinson, googleándolo lo tenéis, no solamente estaréis aprendiendo, estando a la vanguardia, efectivamente, sino que además estaréis aportando un granito de arena de una forma súper sencilla a una causa relacionada con la infancia y la tecnología de la mano de UNICEF, que no nos puede dar mayores garantías. Entonces, esto creo que es muy importante dejarlo claro, que además con este libro, bueno, pues estamos ayudando, que muchas veces nuestro día a día dices, yo quiero ayudar a la infancia, pero no tengo tiempo. Pues esto es muy sencillo. Adquiriendo esta obra, estáis colaborando directamente con UNICEF. Y algo muy importante, por favor, que no se me olvide, el prólogo es de Mar España. Ajá. Que desde Women se pidió que pudiera hacernos este prólogo. Es un regalo. Es un regalo contar con Mar España haciendo la presentación de este libro, porque es una persona que todos sabemos que ha trabajado muchísimo en cuestión de protección de datos, pero en cuestión de infancia la agencia lleva haciendo, con ella liderándolo, un trabajo encomiable. Así que muchísimas gracias también, porque ya nos ha hecho el envoltorio perfecto de esta obra. Delia Rodríguez, que ahora sí tiene un poco más de cara de Francisco Umbral, ahora sí, nos ha hablado del libro del que forma parte y es, por así decirlo, demiurgo, organizadora, aunque no única autora del mismo. Pasamos ahora a Ana Belén, en calidad de cofundadora y secretaria general de Women in a Legal World. ¿Qué promovéis desde esta institución acerca de la infancia? ¿El porqué de este libro?
Bueno, pues este libro es gracias al empuje, al liderazgo y a la iniciativa de Delia. Obviamente, ya desde la Junta Directiva, pues la felicitamos y agradecimos ese empuje, porque además fue generosa, porque ella empezó a trabajar en este libro antes de que se empezase los cimientos de la Comisión de Infancia, y ella, con toda su generosidad, pues ya este trabajo que previamente había iniciado ella, pues lo ofreció para que entre todas y todas las socias bueno, pues, expertas pudiesen escribir en esta obra. Así que muchísimas gracias, Delia. Y bueno, el libro es fantástico, ¿eh? Y para padres, lo que decía, es fundamental. Yo creo que es un libro de cabecera que deberían de leerse todos los padres, porque te dan muchas pautas y te da muchas visiones de expertos, como de todos los ámbitos, para ayudarte bueno, pues a enfrentar este problema que hay en las familias y con los hijos. Y bueno, pues desde la asociación tenemos muchos proyectos. Ahora mismo ya son 26 comisiones de trabajo en las que estamos trabajando desde Women in a Legal World. Somos ya cerca de 1000 socias, de mujeres directivas dentro de España, y nos encontramos en plena expansión internacional. Ya tenemos presencia en 15 países, y todos estos proyectos que están funcionando aquí en España, y que gracias a uno de ellos, como Delia, lo vamos a replicar también en otros países. O sea, este libro no se va a quedar aquí, no se va a quedar solamente en nuestras fronteras, sino que en estos capítulos internacionales es uno de los proyectos que nos encantaría que pudiesen también hacerse eco en otros países, otras mujeres y otras directivas. Así que bueno, tenemos esa responsabilidad, ¿no? Desde la asociación, no solamente velar por los derechos fundamentales de las mujeres, sino también de los más desfavorecidos, que son pues la juventud, la infancia. Y es necesaria, esta comisión es muy necesaria, porque todo lo que se solucione, y todas las iniciativas y todo lo que se consiga con reformas legislativas, con informes que se van a hacer, al final no estamos contribuyendo solamente a ayudar y a corregir a malas acciones dentro de la infancia y la juventud, sino que estamos logrando poner las bases para una sociedad y bueno, pues generaciones para el futuro. Desde Economist and Juris, de nuevo, recomendamos la lectura de La protección de la infancia en entornos digitales, editado por la editorial Dickinson. Cuenta con la coordinación de Delia Rodríguez, con el impulso de Women in a Legal World. Lectura recomendada para lectores y suscriptores de Economist and Juris. Por último, quería terminar con una cuestión candente, de vivísima actualidad: la inteligencia artificial. Quizás no se ha analizado cómo puede afectar la inteligencia artificial a los menores. En todo novedoso lo que deviene de la inteligencia artificial, sobre todo de hace 2 o 3 años. ¿Qué regulación se propone, se prevé para el acceso a los menores acerca de la inteligencia artificial? Bueno, ahora mismo no hay medidas concretas, o no todo lo concretas que deberían ser. Creo que es un campo en el que todavía, legislativamente hablando, tenemos que seguir avanzando, porque están surgiendo y emergiendo problemáticas que ya empiezan a escaparse de las manos, como por ejemplo la alteración de fotografías en las que se utiliza el rostro de menores de edad con cuerpos de adultos y en escenas, pues, de contenido sexual. Esta es una problemática que ya estamos empezando a ver en colegios con los que tenemos conversaciones directas, y que los padres están desesperados porque hay aplicaciones que están a golpe de clic de cualquier menor, y en esto, legislativamente hablando, no tenemos una respuesta concreta. Si bien en la reforma ha habido muchas reformas últimamente en materia de infancia, desde el 21 que empezamos a ver nuevos cuerpos legislativos, y también se han incorporado nuevos delitos. Esto es importante. Entonces, sí, se va ampliando el espectro de acción que podemos tener desde los juristas, pero todavía queda muchísimo campo, porque ¿qué pasa? Que la ley va a un paso por detrás de la realidad social. Y eso va a ocurrir siempre. Y eso que en el tono europeo siempre, digamos que tenemos la avanzadilla más que en regular, en controlarlo todo, ¿no? Parece. Sí, pero no basta con controlar, sino también, y en esto creo que lo han hecho muy bien en el anteproyecto, hay que escuchar a los agentes que trabajan en primera línea
en la materia de la que se está legislando, porque muchas veces el legislador lo hace sin escuchar. Y luego cuando lo llevamos al terreno práctico decimos, pero si esto no es lo que ocurre en mi consulta de medicina o en mi despacho o en los juicios, ¿no? Entonces todavía queda muchísimo por hacer y la inteligencia artificial está dando muchísimas problemáticas porque al final estamos ante algo que se escapa a lo que, fijaos, desde el 24 de junio el anteproyecto aprobado por el Consejo de Ministros, todo va muy lento. Dices al principio, Delia, no sé si lo he entendido bien, que la inteligencia artificial generativa permite proyectar la imagen de un menor. Claro. Digamos que imagen, voz, claro, todo. Lo proyecta con un contenido sexual a un menor de edad y no hay todavía una regulación, por ejemplo, que restrinja el uso de la inteligencia artificial generativa. No algo concreto, desde luego. Obviamente hay un reproche penal para quien haga esto siempre y cuando sea mayor de 14 o 14 o más. Es que hay muchos niños y niñas que se saben las leyes a veces mejor que los adultos y delinquen y saben que no hay repercusión. Es decir, todo delito que se te ocurra cometido por un menor de 14 años no tiene repercusión. Y luego ya de 14 en adelante, hasta la mayoría de edad, hay una serie de medidas que no son como las de adultos, evidentemente. Pero menores de 14 que delinquen, no pasa nada. Ni siquiera un reproche a lo mejor en sus casas. ¿Vale? Entonces esto es un tema interesantísimo, abordar también esa edad de responsabilidad penal, sobre todo ante el aumento de delitos, que también había un dato que había recogido por aquí esta mañana tomándome yo mi café, que decía, se han investigado 1973 delitos de abuso, agresión sexual, cometidos por menores en el 22. Es decir, todo va enlazado. En términos comparados, ese número entendemos que es mucho mayor, ¿no? Que ha crecido. Y además, las redes sociales, según dicen estos informes también, estas estadísticas, están detrás de gran parte de estos delitos. Y todo va enlazado. Si yo consumo pornografía demasiado pronto, me creo que el sexo es algo que no es. Y eso me lleva, a lo mejor, a cometer una agresión sexual, siendo un menor de edad. No son conscientes los menores que son... No son conscientes ni de que están cometiendo un delito. Eso mismo recogen los informes. Y esto es gravísimo. Entonces tenemos muchísimo trabajo por hacer. Y la inteligencia artificial es que va mucho más por delante que toda la regulación, pero no solamente en materia de infancia, sino en todo. Ahora se aprobó el año pasado el reglamento de inteligencia artificial de la Unión Europea y bueno, pues nos sirve de base, pero la inteligencia artificial es imposible, es imparable. Entonces nos va a tocar pues tener que ver cómo gestionar sin tener una regulación específica para diferentes materias. Así que esto no creo que tenga fácil solución, ¿eh? Esperaremos, estaremos en la retaguardia viendo cómo se regula la inteligencia artificial y cómo afecta en este caso al campo de los menores y de la infancia. Esto ha sido todo aquí en Economics and Juris, en la Casa del Derecho. Muchísimas gracias a Delia Rodríguez, CEO de Vestalia Abogados de Familia e Infancia, y a Ana Belén Martínez, Consejero General de los Procuradores, y Women in Legal Work. Gracias, Pablo. Muchísimas gracias a Economics and Juris.